Hace muchos años atrás, en un lejano territorio, existía un lugar llamado Puerto Cisnes, el cual albergaba una geografía muy rica en recursos naturales. Al pasar el tiempo, unos inversionistas salmoneros escucharon sobre este territorio y decidieron venir a conocerlo. Emprendieron un largo viaje desde Puerto Montt hacia Melinca, pasando por Puerto Aysén y finalmente llegando a Puerto Cisnes. Fueron varios días de intenso viaje entre la enmarañada geografía, la bravura del mar y su viento patagónico. Pero finalmente llegaron a su destino. Impresionados por la belleza del lugar, deciden incursionar. Entre grandes y frondosos árboles encuentran el refugio de una comunidad mapuche-huilliche, la cual vivía en armonía con su entorno, por lo que contaban de muy buena salud. Los inversionistas, al ver la naturaleza amigable de estas personas, quisieron aprovecharse de su vulnerabilidad, pidiendo hablar con el jefe de la comunidad, un lonco llamado Nahuel, el cual accedió y comenzaron un utram alrededor del cutral, compartiendo Iyael Camuday. Las conversaciones continuaban, los inversionistas trataban de persuadir a Nahuel con sus supuestas buenas intenciones y lo amigable que sería con el medio ambiente. Nahuel, engañado por la palabra de este inversionista, accedió al proyecto pensando que sería lo mejor para su comunidad. Pasaron los años, pero un día Rayén, su hija menor, enfermó. Al paso de los días, su hija empeoraba, ningún Nahuel la recuperaba. Así que Nahuel decidió llevarla donde el mache, Atahualpa, quien vivía junto a su rehue bajo la cumbre del Cerro San Gilberto. El mache, tras atender a la pequeña, les informa que ella se encuentra intoxicada por aguas contaminadas. Al escuchar esto, Nahuel fue enfurecido y decide ir donde se encontraban los inversionistas, exigiéndoles que debían dejar su territorio tranquilo y retirarse del lugar, porque ya no eran bienvenidos. Los inversionistas se encierran en su empresa. De pronto, al llegar la noche, algo raro sucedió. Sintieron ruidos extraños que provenían desde el exterior. Decidieron salir a ver qué pasaba. En ese preciso momento se levantó una inmensa ola del mar. Era el Ñan de Lasquén, quien empezó a golpear cada vez con más fuerza el pontón. Se unió a este esfuerzo el Ñan Currus, quien acompañó cada golpe con su fuerza. Ambos Ñan dieron una fuerte batalla, logrando finalmente hacer retroceder a los inversionistas, quienes arrancaron y nunca más se devolvió a ver por el lugar. Nahuel, agradecido de los Ñan, le promete que nunca más nadie ocupará su lugar. Luego regresó a la ruca del machi. Atahualpa le dice que lo único que les falta es el co sagrado, que proviene de una vertiente ubicada en la cima del Cerro San Gilberto. Nahuel emprende su viaje con Cuyén iluminando. El currus dejó de soplar, facilitando su camino y manteniendo la imagen de su hija en la cabeza. De pronto encontró un gran canelo junto a una hermosa vertiente de agua cristalina. Sus ojos se maravillaron al ver tan bello lugar. Corrió hacia la vertiente y, pidiendo permiso al Ñan del Co, tomó una botella y sacó este líquido sagrado. Agradeciendo al Ñan, retomó su rumbo de regreso donde su hija y Atahualpa. El machi se acerca y le dice que lo que vio no le cuente a nadie, para que este lugar siga siendo sagrado y protegido por sus propios Ñan. Finalmente, el machi pudo hacer la infusión, la cual devolvía la vida a Rayén y a la comunidad, la cual por mucho tiempo vivió feliz en armonía con el litofilmo Ñan.